couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. De cada domingo, y la intención, hermanos, es que después de tener esta serie de la buena obra, pudiéramos ir cerrando. Si es la primera vez que estás con nosotros, si es la primera vez que estás en la iglesia, déjame ponerte en contexto. Las últimas semanas hemos estudiado una historia de un hombre llamado Nehemías, que se vuelve una historia extraordinaria. Y entonces, gracias por estar aquí con nosotros, y lo que vas a estar escuchando está alrededor de esta historia de Nehemías. Y estamos cerrando esta serie de mensajes. Nehemías tiene un libro, y entonces hemos estado estudiando este libro. Y estamos llegando a un punto culminante en la historia de Nehemías. Y si tienes tu Biblia, allá en Nehemías 6, en el versículo 15 y 16, llegamos a este punto culminante de la historia. Dice Nehemías, está escribiendo, dice que a pesar de todo, y en esa frase que comienza Nehemías diciendo a pesar de todo, está hablando de toda esa lucha, de toda esa oposición, de todo ese trabajo que implicó construir aquella muralla, aquel muro alrededor de la ciudad. Dice, a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días, y es extraordinario. Es una parte culminante en la historia. Han pasado 52 días, pero tú y yo por las últimas 5 semanas hemos estado hablando de esta historia, y entonces ha pasado casi 2 meses y han terminado de construir toda la muralla. Pero nota lo que sigue diciendo Nehemías. Dice que y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo. Y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Y eso es algo grandioso. Dice, terminamos el muro, terminamos la obra, pero todos alrededor nuestro, dice, nuestros enemigos, todos alrededor supieron que Dios estaba aquí en medio de nosotros mientras construíamos ese muro. Y entonces es un momento culminante en la historia, porque han cumplido con el propósito por el cual Nehemías emprendió ese viaje hasta llegar ahí a la ciudad de Jerusalén. Es por todo lo que pasó Nehemías, ha llegado a su culminación. Habían terminado, habían cumplido su propósito, y el resultado fue que entonces Dios fue glorificado. Dice que todas las personas, comenzando por sus enemigos, fueron humillados, y todos alrededor se dieron cuenta, Dios estaba presente. ¿Y cómo no? 52 días para reconstruir toda una muralla. Evidentemente, todos caían en cuenta diciendo, era imposible que lo hicieran en tan poco tiempo, con tanta oposición. Evidentemente Dios estaba ahí. Y es un momento grandioso en la historia, porque han cumplido el propósito. Nehemías ha cumplido el propósito por el cual ha ido a Jerusalén, ha terminado la tarea, y entonces es un momento especial. Y mientras pensaba en esto, ¿sabes? Me hacía pensar en la alegría de cumplir el propósito en la vida, ¿no? ¿Alguna vez has terminado una tarea y se siente muy bien, ¿no? Lo completé, terminé esa carrera, terminé ese trabajo, y algunos de nosotros pudiéramos decir como Nehemías, a pesar de todo, se terminó. La cosa es que en la vida, mi querido hermano, tú y yo tenemos que recordar que, ¿sabes? Hay un propósito que tú y yo tenemos que terminar. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Y al final de la vida, la gran pregunta será, ¿cumpliste? ¿Terminaste? ¿Alcanzaste el propósito de Dios para tu vida? Y la pregunta siempre va a ser esa pregunta existencial: ¿y para qué estoy aquí? ¿Para qué tengo vida? ¿Por qué fui creado? ¿Por qué nací en este lugar? ¿Por qué sigo teniendo vida? Y esa pregunta existencial que todos nos hacemos, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? Dios tiene una muy buena respuesta. En palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, en el versículo 10, dice la Biblia que nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Mira, mucho tiempo me he quebrado la cabeza preguntando, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Por qué sigo teniendo vida y salud? Y quisiera tener respuestas muy claras, pero al final, ¿sabes? No hay más claro respuesta de parte de Dios para ti, para mí, que esto. Si te sigues preguntando, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios me mantiene con vida y con salud? ¿Por qué estoy en ese trabajo? ¿Por qué soy parte de esta iglesia? ¿Para qué existo? ¿Sabes? Dios lo resume en estas palabras. Dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Déjame decirte, mi querido hermano, fuiste creado con un propósito, y el propósito es para que cumplas, para que tú y yo hagamos buenas obras. Qué interesante, ¿no? Por lo general pensamos que el propósito en la vida sería ser feliz. El propósito sería alcanzar éxito, que el propósito en la vida sería alcanzar los deseos del corazón, tener más dinero en el banco, tener una casa más grande, un carro más nuevo, un título más alto, no sé. Pero Dios dice que nada de eso fue tu propósito. No fuiste creado para eso. Fuiste creado para buenas obras, para hacer buenas obras, y las buenas obras se resumen en servicio. Y entonces, ¿sabes? Esta mañana quisiera animarte a que tú y yo pensáramos en esto. Mira, Dios te creó para hacer buenas obras. Es el propósito en la vida. Para eso fuiste creado. No hay otra forma, no hay otra cosa para lo cual tú y yo hayamos sido creados. Fuimos creados para servir, para realizar buenas obras. Y si doy un paso un poco más allá, ¿sabes? No solamente fuiste creado para eso, fuiste salvado. Dios te salvó. Dios nos alcanzó con su gracia. Ese día que algunos de nosotros entendimos que éramos pecadores y le entregamos nuestra vida a Jesús y nos convertimos en sus discípulos, en sus seguidores, en sus hijos. Ese día que rendimos nuestra vida a Él, ¿sabes? El propósito no era sentarnos a esperar el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y le entregamos nuestra vida, sería genial que nos fuéramos al cielo, ¿no? Así en corto, en inmediato, sería genial. Pero no, haces esta entrega a Dios y Dios permite que sigas teniendo vida. Sabes, fuimos salvados para tener, para servir, para cumplir ese propósito. Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Otra vez, sí, para tener un lugar en el cielo y una vida eterna con Él. Pero mientras estamos aquí, sabes, el sacrificio de Cristo fue para que tú y yo sirviéramos. Hay una historia que me llama la atención porque es una historia que usamos mucho para contar chistes. Es cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y los chistes de suegra siempre son geniales, ¿no? Y más cuando tu suegra no está, pero esto se está grabando, entonces no voy a decir nada de mi suegra. Pero ¿recuerdas esta historia? Jesús llega con sus discípulos. La suegra de Pedro está enferma y entonces Jesús sana a esta mujer. Y la historia es extraordinaria. No para hacer chistes, sino que es extraordinaria porque, ¿sabes? La Biblia dice que una vez que esta mujer fue sanada, se levantó y se puso a cocinar, se puso a servir. Y me parece extraordinario, ¿no? Después de estar enferma, la sanan y lo primero que hace es servir. En mi mente sería así como que, ya estoy bien, pero denme una chancita para agarrar aire. No, ella se levanta y se pone a servir a los discípulos y prepara comida. Y me recuerda este principio: tú y yo fuimos salvados, fuimos sanados, fuimos restaurados. Dios nos dio vida para que sirvamos. Entonces fuiste creado para servir, fuiste alcanzado, fuimos salvados para servir. Y sabes, a través de toda la Biblia hay un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Y tú pensarás, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser misionero. Eso de llamados es para ese tipo de personas. Déjame decirte que no. A lo largo de toda la Biblia hay un llamado, y el llamado es a servir. Por una sola razón. Porque sabes, Jesús quiere que tú y yo seamos como Él. Y si el Dios del universo se encarnó y Él dijo que vino a este mundo, ¿recuerdas? Vino para servir y no ser servido, ¿recuerdas?
Él dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Por eso, para los discípulos de Jesús, el servicio, déjame decirte, no es opcional. No es una opción, no es si te gusta, si tienes tiempo, si en realidad encuentras una área, no. Si tu maestro, tu Señor, tu Salvador dijo que vino para servir y la meta en la vida es ser como Él, ¿sabes? Entonces creo, no tenemos opción. Porque Él dijo que fuéramos como Él. Y el Señor de señores, el Rey de reyes, vino a servir. Y un día Él lavó los pies de sus discípulos, un servicio extraordinario. Y dijo, esto lo hago para que tengan ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de cómo servir. Y esa noche le lavó los pies a sus discípulos, algo que solo los esclavos hacían. ¿Sabes? Esta mañana quiero invitarte a que tú y yo podamos responder a ese llamado de Dios a servir. Fuiste creado para eso. Fuiste salvado para servir. Hay un llamado a servir. Y sabes, y un día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios dice que tú y yo rendiremos cuentas. Las cuentas serán nuestro servicio. Este famoso pasaje de Mateo de 5, si mal no recuerdo, Jesús empieza a explicar y dice que en el cielo Él estará ahí y va a separar a las personas como los pastores separan a las ovejas de los cabritos. Y a algunos les va a decir, benditos de mi Padre, pásenle, porque cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve frío me cubrieron, cuando estuve en la cárcel me visitaron. Y todas estas acciones son acciones de servicio, ¿te das cuenta? Y aquellos dirán, ¿cuándo te servimos? ¿Cuándo te dimos agua? ¿Cuándo fuimos a la cárcel? Y la respuesta de Jesús será, en cuanto lo hicieron a alguien más, a mí me lo hicieron. Mira, mi hermano, la invitación a servir no es a servir a una iglesia, a una organización. No queremos que te quedes con esa imagen de decir, el pastor quiere más manos en la iglesia y quiere ser una gran iglesia muy organizada, con muchos ministerios. No, mi querido hermano, quienes me conocen saben que me encanta hacer las cosas solo y me critican por eso. Si te invitamos a servir es porque, ¿sabes? La invitación es a servir no a una iglesia, sino servir a un gran Dios, al Dios eterno, al Dios enorme que Él es, ese Dios todo santo, ese Dios todopoderoso. La invitación es, ven y sirve a este Dios que es infinito. ¿Por qué no te pones de pie y entonamos este canto? Infinito Dios. Y mientras cantas estas frases de este coro, piensa en esta invitación. La invitación es a servir a un Dios que es infinito. ¿Les parece? Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Pueden sentarse otro momento, hermanos. Como cada semana apartamos un tiempo para dedicar, un tiempo para ofrendar y dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y no sé si alguna vez te lo has preguntado, tal vez sea esas preguntas de pastor que uno tiene, pero alguna vez me he preguntado ¿por qué tenemos que recordar cada semana que tenemos que dar? ¿Por qué cada semana tenemos que apartar un tiempo para invitar a las personas a que ofrenden? Y puede ser hasta a veces, tal vez mi corazón de pastor un poco incómodo decir qué fácil sería que las cajas estuvieran ahí atrás, todos supieran y simplemente fuéramos y ofrendáramos, ¿no? Sin que se tuviera que decir nada de aquí al frente. ¿Te lo has preguntado? Y algunos responderán, bueno, pues que es la forma en que la iglesia recauda fondos. Y entonces, ¿sabes? Sería muy triste que ese fuera el motivo. Porque no estaría de acuerdo. Te he dicho muchas veces que las ofrendas y los diezmos no es un medio de recaudación de fondos de la iglesia. Si bien es cierto, tus ofrendas, mis ofrendas, lo que ofrendamos, sostienen a la iglesia, sostienen los misioneros, sostienen nuestros ministerios. Evidentemente alguien tiene que pagar la luz, con algo tenemos que pagar la luz, ¿no es cierto? Con algo se paga el gas de la calefacción, evidentemente, pero sabes, esto va más allá y lo hemos explicado muchas veces. La ofrenda es un acto de adoración y hoy no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordarte eso. Sabes, cuando pienso en por qué cada semana tenemos que tomar este tiempo para entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, mi conclusión es de que, ¿sabes? Es un acto de adoración. Sería lo mismo que preguntarnos, ¿por qué cada semana tenemos que cantar?
¿Por qué cada semana abrimos la Biblia y pensamos en la palabra de Dios? Qué aburrido, siempre hacemos lo mismo. Sería más fácil que todos leyeran la Biblia en su casa, ¿no? Y llegar aquí, nos saludamos y nos vamos. ¿Sabes? Es un acto de adoración, por eso lo hacemos cada semana. No es un acto de recaudación de fondos, es un acto de adoración, como cantar, como poner atención para servir al Señor en cada mensaje. Es ese acto de adoración, y por eso cada semana nos tomaremos el tiempo. Por eso cada semana diremos: Dios, aquí están nuestros diezmos y nuestras ofrendas para honrar y glorificar tu nombre, como ese acto de adoración. Entonces, ¿sabes? Hoy quiero invitarte a que tú y yo adoremos al Señor a través de eso, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y si alguna vez te preguntaste como yo, ¿por qué cada semana lo hacemos? Déjame aclararlo. No es un acto de recaudación, es un acto de adoración. Y como cada domingo tomamos un tiempo para adorar a Dios cantando, adorar a Dios mientras estudiamos su palabra, bueno, es un acto de adoración en el cual le decimos: Dios, aquí está algo de lo mucho que tú me das. ¿Sabes? Al final el dar es una acción que Dios nos invita a desarrollar en ti y en mí. Es algo que Dios quiere que tú y yo desarrollemos. ¿Te has dado cuenta que es algo que se aprende? Dar. Los niños pequeños los tuvimos que enseñar a compartir, ¿no es cierto? Mis papás me enseñaron a compartir ese juguete que no quería compartir. Después, cuando yo fui papá, tuve que enseñar a mis hijos a compartir. Y también por eso se vuelve importante. Y entonces, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo aprendamos a compartir. Y en estas fechas tenemos una oportunidad de compartir un poco más de lo que Dios nos ha dado. Y hoy tengo una invitación especial para ti. En nuestro ministerio en Riberas de Sacramento, cada año tratamos de que esos niños con recursos muy bajos puedan tener un regalo especial. Y entonces el equipo que está trabajando con estos niños, en estas fechas les preguntan: ¿qué quieres de regalo para Navidad? Y antes de que me condenes, no les decimos escríbele una carta a Santa Claus ni nada de eso. No queremos desarrollar esa cultura de, pídele a esto a Santa Claus. No estamos hablando de eso. Ni siquiera estamos hablando de la magia de la Navidad, donde los deseos se cumplen. No es eso. El punto que se tiene cuando le pedimos a los niños: escribe algo de lo que quieras tener en Navidad. ¿Sabes? Otra vez, no es la magia de Navidad, no es una carta a Santa Claus. Es que entendemos, creemos que tenemos un Dios que cumple los deseos del corazón. ¿Estás de acuerdo? Y en retrospectiva de mi vida, este año, estoy seguro que si tú ves hacia atrás, ¿cuántos deseos del corazón te concedió Dios? Yo te puedo contar muchas cosas que deseé, que le pedí a Dios y me las dio tal y como se las pedí. Y entonces cuando le invitamos a los niños: escribe algo, ¿qué quieres en Navidad? Es porque queremos que conozcan al Dios que tú y yo hemos conocido, que concede los deseos del corazón. Y entonces hoy tenemos esa oportunidad. Mira, espero que queden muy pocos, pero en la mañana todavía nos hacían falta unos 26 regalos para niños y unos otros pocos para adultos. Pero tú puedes ir y hablar con el hermano Daniel, con la hermana Cristi Villarreal, y pregúntales: hermano, ¿qué puedo dar? No es solamente que traigas lo que tú quieras. Otra vez, la intención es que les demos a esos niños lo que ellos están esperando, para que ellos aprendan y conozcan a un Dios que concede los deseos del corazón. ¿Qué te parece? ¿Podemos hacerlo? Espero que los del primer culto les hayan dejado algo, pero ve y pregunta y di: hermano, ¿qué te hace falta? ¿Cuáles son esos regalos? No te asustes, no son Xbox de 20,000 pesos ni nada de eso. Es algo alcanzable, y eso es lo más interesante, ¿sabes? Con algo muy sencillo esos niños pueden ser muy bendecidos. Entonces, ¿qué te parece si oramos y al final del culto no te vayas antes de hablar con el hermano Villarreal, con la hermana Cristi, y preparar ese regalo para poder llevarlo a Riberas? Dios, eres un Dios bien bueno. Gracias porque eres ese Dios que concede los deseos del corazón. Nos encanta, Señor, tener un Dios como tú.
Porque, Señor, siendo hombres y mujeres imperfectos, con muchos detalles, Dios, tu gracia y tu misericordia sigue siendo palpable en nuestras vidas. Y, Señor, nos concedes aquellas cosas que anhelamos. Y muchas de las cosas que anhelamos, Señor, durante este año que pasó, durante esta semana que pasó, tú nos respondiste, y es grandioso eso. Padre, que podamos bendecir a otros, Señor, con lo mismo. Dios, gracias porque nos das la oportunidad de adorarte con nuestros bienes, con nuestros recursos. Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas son un testimonio vivo, Señor, de que creemos en un Dios que siempre provee, que honramos a un Dios que da manos llenas, que seguimos a un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Señor, recibe nuestros diezmos y nuestras ofrendas con toda nuestra gratitud y ayúdanos, Señor, a seguir bendiciendo a muchas más personas a través de lo que tú nos das. En Cristo Jesús oro. Amén. ¿Sabes? Siguiendo con la historia de Nehemías, en el capítulo 7, resulta que han terminado la obra y todo es felicidad. El capítulo 7 es un capítulo muy detallado que se relaciona con toda la organización que sucedió después de que el muro fue construido, y quiero animarte a que en casa puedas leer el resto del libro de Nehemías, y ahí encontrarás que se tuvieron que organizar, pusieron guardias en cada puerta, tuvieron que organizar el regreso a poblar la ciudad después de haber puesto todo eso. Pero sucede algo interesante. Lo que sucede es de que, ¿sabes? Nehemías se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que había un vacío espiritual en medio del pueblo. Y entonces, ¿sabes? Hay algo interesante en la historia que tú y yo tenemos que entender. Y lo que quiero que entiendas hoy es el meollo de la historia. Es que el muro, la muralla, no era el fin. Es decir, hemos estado hablando por semanas todo lo que implicó construir el muro. Pero, ¿sabes? El fin de la historia no era que construyeran el muro. Era simplemente un medio, porque entonces Nehemías se da cuenta que hay este vacío espiritual. Y sabes, hay una gran lección para ti, para mí. Y la lección es que, mira, muchas veces no es suficiente tener una buena estructura en nuestra vida o en nuestro trabajo. No es suficiente que las cosas estén bien si adentro del corazón, si adentro de la vida hay algo que falta. Y entonces, ¿sabes? Parecía que todo se había solucionado, el muro estaba construido, evidentemente la economía comenzaba a subir, había más seguridad, había la oportunidad para comenzar a desarrollar una buena vida como pueblo, pero no era el fin. El muro era el medio. ¿Sabes? El fin, el propósito final de Dios para enviar a Nehemías a construir ese muro junto con el pueblo era que el pueblo pudiera reconectar con Dios. Y entonces es grandioso. En el capítulo 8 de Nehemías dice que todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró, y a todo el pueblo y todos los que podían entender, lo mismo a los hombres que a las mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está al frente a la puerta de las aguas, y todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura de la ley. ¿Sabes lo que está sucediendo aquí? Es que encontramos el fin de la historia. Otra vez, el fin no era construir un muro, ese era el medio. El fin, el propósito final era que el pueblo pudiera conectar con Dios. Y entonces Esdras, el sacerdote, un día comenzó a leer la ley. Todo un día comenzaron a estudiarlo. Y entonces, si sigues leyendo, dice que entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo, con las manos hacia el cielo, respondieron en una sola voz: amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba.
como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley y el gobernador Nehemías, el sacerdote y el escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios, no hay razón para que lloren y se pongan tristes. También les dijeron: vayan y coman y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Imagina la escena. Han terminado de construir el muro, pero lo más importante era ese tiempo con Dios. Estaban conectando con Él. Y se vuelve interesante porque cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios, todos comienzan a llorar. Evidentemente la culpa, el sentimiento de culpa los llenó. Se daban cuenta que habían ofendido a Dios, que las consecuencias de que ese muro hubiera sido destruido, que ellos hubieran sido llevados cautivos hacia Babilonia, era el resultado de su pecado. Ellos sabían eso y comenzaron a llorar. Pero es bien interesante que Nehemías, Esdras y los levitas les dicen: no estén tristes, porque sabes, al final no hay mayor gozo en la vida que conectar con Dios. Y entonces les dice: no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Mira, mi hermano, cuando te invito a que seas parte para servir al Señor y que tomes parte de un ministerio, esta es la idea, no es el fin. Déjame dejarlo bien claro: el servicio, que el ministerio que tú escojas es el medio, pero no es el fin. Es el medio para que tú puedas reconectar con Dios en medio de tu vida. Y si hoy dices: ay, es que qué pena inscribirme en un ministerio porque hace mucho que no voy a la iglesia y no habías venido y hasta ahora viniste. O tal vez dices: es que nadie me conoce, ¿cómo me voy a apuntar en un ministerio? No importa, ese es el fin. El ministerio es el medio. Tal vez pienses: yo tengo muy poco en la iglesia, yo no sé hacer nada, qué pena, yo no puedo hacerlo. No, ese es el fin. El fin es que tú y yo conectemos, porque sabes, en cada ministerio, otra vez, el fin no es la organización, no es el trabajo que se hace. Y espero que hayas tenido tiempo de leer cada uno de los ministerios, pero déjame mencionarte tal vez algunos con los que haya un poco más de confusión. Hay un ministerio que se llama instalaciones, y ese ministerio de instalaciones lo que hace es que mientras estamos en el culto, esos hermanos se encargan de que todo lo que sucede afuera del auditorio esté funcionando bien. Y entonces, si se acaba el papel de baño en los baños, hay alguien que pone papel. Si hay alguien que tiró el agua por algún lugar, es el que lo arregla. Es los que están cuidando nuestros carros allá afuera. Hacen que todo alrededor pueda funcionar. Y tú podrías pensar: y hermano, ¿eso cómo me conecta con Dios? ¿Sabes? Otra vez, el fin no es que todo funcione bien y cuando tú vas al baño encuentres jabón y sanitas en cada baño. No, ese es el medio. Claro, yo quiero ir a un baño que esté limpio, ¿no? Tú también quieres ir a un lugar que esté atendido. Claro que sí. Y gracias a Dios por los hermanos que lo hacen. Y si te inscribes en instalaciones, eso será parte de tu trabajo: cuidar las instalaciones mientras estamos aquí en el culto. Pero voy al punto, ¿sabes? El fin sería que con tu equipo, mientras pones jabón en el baño, mientras te pones de acuerdo en cómo atender en cada evento de la iglesia con tu equipo, puedas conectar con Dios en medio de compartir con otro hermano en la fe lo que estás haciendo. Que puedas ver lo que Dios hace. Y así cada ministerio que puedas pensar y que puedas escoger, pensar en ¿qué hacen los de producción? Bueno, todo lo que sucede adentro del auditorio, pantallas, audio, todo lo que sucede aquí adentro, es lo que hace la producción. Y otra vez, están metiendo el mundo a la iglesia, le dicen producción. Es el orden del culto, pero llamémosle producción. Se oye más pro, ¿no? Y al final es eso. ¿Sabes? Alguien se sentó semanas antes a planear todo esto. Y aquí va a pasar el pastor y le queda 1 minuto con 35 segundos para terminar su rollo que está diciendo. Eso es lo que hace producción. Organiza el culto.
Y otra vez, ¿y qué eso cómo me conecta con Dios? ¿Sabes? Mientras preparamos todos esos tiempos, hay la oportunidad de decir: Dios, guíanos. Queremos que tu mensaje llegue, porque al final, el fin es que tú y yo conectemos con Dios. Y los hermanos que trabajan en producción, siempre la intención es: ¿cómo le hacemos para que el culto, el programa del culto pueda conectar con el corazón de las personas? ¿Y por qué esos cantos? ¿Por qué esa dinámica? ¿Por qué hacemos esto y el otro? Es para eso. Y esperamos que Dios pueda conectar con tu corazón con todo el trabajo que se hace ahí. Pero el equipo nos animamos unos a otros a que todo salga bien. Entonces, ¿sabes? El servicio es el medio, no es el fin. Entonces, hoy quiero invitarte a que consideres servir al Señor en medio de uno de estos ministerios. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y juntos entonamos este siguiente canto? Tumbas a jardines. Es un canto que en lo personal me encanta. Nota cómo comienza. Dice que en el mundo busqué y no hubo nada en el mundo que pudiera llenarme. Mientras servimos a un Dios que todo lo puede, estoy seguro que te podrás encontrar con este Dios que es mejor que cualquier cosa en el mundo. Entonces, mientras cantamos, piensa en esto. Piensa en cómo al Dios al que buscamos servir es ese Dios que llena en realidad nuestra vida. Alabemos al Señor juntos. Quiero que me pongas poquito de atención, y si tienes alguna duda puedes, al terminar del culto podemos seguir apuntándonos, pero déjame decirte algo. Si no te apuntaste en ningún ministerio, o si te apuntaste en alguno por compromiso, por decir: ya estoy aquí, me tengo que apuntar, pero no tengo la mínima intención de servir, déjame decirte una gran verdad. Dios te ama de cualquier forma, no necesitas hacer nada para agradar a Dios. Eso es lo grandioso de nuestro Dios. No, el amor de Dios no está condicionado para ti, para mí, si servimos o no. Es decir, si por cualquier razón has decidido no servir al Señor en lo que sigue en el próximo año, no te preocupes. Dios te ama tal y como tú eres. El amor, la misericordia y el perdón de Dios no está condicionado a que tú y yo le sirvamos. Dios no te va a amar más porque te hayas apuntado en un ministerio. Dios no te va a amar menos porque hayas decidido no hacerlo aún. No, eso no determina el amor y la gracia de Dios, y eso es grandioso porque, ¿sabes? El amor de Dios otra vez no está condicionado a lo que tú puedas hacer, a lo que tú y yo podamos hacer para servir. El amor de Dios se basa en lo que tú eres, no en lo que tú haces. Y hoy quiero que como el pueblo en aquella ocasión, el pueblo de Israel, puedas gozarte en esta verdad. Dios te ama. Eres aceptado, eres reconocido, eres querido, eres amado por Dios, no por lo que haces, sino por lo que tú eres. Eres su hijo, eres la niña de sus ojos, eres el amor de Dios, eres aquello por lo cual lo llevó a la cruz del Calvario, eres el motivo por el cual Dios todos los días está sosteniendo este universo, eres el motivo por el cual Dios sigue abriendo las ventanas de los cielos, eres el motivo por el cual Dios sigue enviando el sol cada mañana, la luna cada noche. Dios te ama por lo que tú eres. Eres ese hijo amado, limpiado por su sangre. Eres ese hijo aceptado, adoptado, acogido por Él. Y sabes, no habrá nada ni nadie, decía el apóstol Pablo, que no hay nada ni nadie que nos separe del amor del Señor. Y entonces déjame decirte que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Otra vez, si te inscribiste por la presión social de que hicimos aquí, de que te levantaras a inscribirte, déjame te libero de eso. Dios te ama por lo que tú eres. Eres lo más preciado para Dios. Hagamos o no hagamos nada para Él. Sin embargo, déjame decirte que en mi experiencia,
en medio de servir, he encontrado la mayor satisfacción en la vida. Alguna vez te conté que mi profesión es contador público y algún tiempo ejercí. Y no por presumir, pero me iba muy bien como contador público y tenía buenos ingresos, y mi sueño siempre delante de Dios era: Dios, hazme millonario para ofrendar a misiones. Y ese era mi sueño. Me quería convertir en un hombre de negocios con mucho dinero para aportar para la obra de Dios, pero Dios me llamó a algo distinto. Y no sé cuál sea tu sueño para Dios, pero sabes, es en medio de servir donde he encontrado la mayor satisfacción. Y no te puedo describir qué se siente cuando alguien llega a los pies de Cristo por esa plática que tú tienes con alguien y le cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida. Es algo increíble. Es increíble cuando alguien lo ves que ha sido cambiado y transformado por algo que tú fuiste parte de eso. Entonces, ¿sabes? ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y hoy oramos? Agradecemos a Dios su gracia, su misericordia, que nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos, pero también oramos y le decimos: Dios, nos hemos inscrito ahí. Lo que sigue es de que los encargados de esos ministerios se van a contactar contigo en las próximas semanas y vamos a programar algunas reuniones. Algunos ministerios van a necesitar capacitación y entonces vas a ser entrenado y capacitado dentro de ese ministerio. Algunas otras reuniones van a ser de planeación. Y entonces ahí donde te apuntaste, un líder de ministerio te va a contactar, te va a invitar a esta reunión y ahí va a ser tu primera oportunidad. Si no llegas a esa primera reunión, vamos a entender que Dios te ama, no por lo que haces, te ama por lo que tú eres. ¿Y sabes qué? Nosotros también. Nadie en la iglesia te vamos a condenar por decir: ese hermano viene a la iglesia pero no hace nada. No, te amamos igual. Créeme, de nuestra parte, nuestro cariño y nuestro amor para ti siempre estará ahí. Nos encanta tenerte aquí, siempre serás bienvenido. Pero qué alegría si podemos trabajar juntos. Qué bendición poderte conocer de una manera mejor mientras servimos al Señor. Entonces, ¿qué te parece si oramos y decimos: Dios, queremos servirte para honrar y glorificar tu nombre, y que en medio del servicio reconectemos contigo, que en medio de servirte podamos ser una iglesia más viva, más santa, más útil para ti? Dios,